Continuamos en Soluciones, hoy conversando con Marisol Ramírez, psicóloga y también coordinadora del programa Acompañando en el Dolor, una alianza entre el Grupo Social CESAP y Psicólogos Sin Fronteras. Y por Psicólogos Sin Fronteras, en representación se encuentra su vicepresidenta, la psicóloga Patricia de Llanes, ambas conversando con nosotros hoy sobre el duelo. Comenzamos hablando sobre las pérdidas y hubo algo que llamó muchísimo la atención, no todas las pérdidas son dolorosas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de pérdidas no suelen por lo general generar un dolor en la persona? Fíjate, hay pérdidas de carácter evolutivo, por ejemplo, o pérdidas incluso de carácter, que tienen un carácter adaptativo, por ejemplo. Poníamos el caso cuando el niño o la niña, concretamente, deja de ser niña y entra en su proceso de adolescente como tal, esa pérdida se transforma en una oportunidad para afianzar lo aprendido en la infancia, para desarrollar nuevos conocimientos, para mirar inclusive cómo se manejan los valores que hemos aprendido durante el tema familiar. Una pérdida, te pongo otro ejemplo, una pérdida adaptativa. Tengo un trabajo que me causa gran pesar, tengo un trabajo en el Con cual el que no me siento no me siento conforme, que no cómoda. me motiva. Exactamente, Natalia, exacto. Y de pronto ocurre la pérdida del trabajo. Te botaron. Me votaron. Es verdad, Natalia, es verdad, wow, que la nueva situación me pone en la necesidad de buscar salida. Pero esa pérdida al final me genera un alivio y me crea una oportunidad. Al final, todas estas dependen, estas en particular, de la manera como nosotros nos manejamos frente al significado de pérdida y frente a todo el aprendizaje emocional que hemos hecho. Esto tiene mucho que ver con el apego, inclusive. Ahora, ¿qué Tipo de pérdida. pérdidas por lo general sí son dolorosas? Claro, hay muchas pérdidas que son dolorosas, ¿no? Particularmente la pérdida de la vida de un ser querido, por supuesto, es la pérdida mayor que podemos sufrir. Pero también hay pérdidas, por ejemplo, las pérdidas de objetos. O sea, cuando te roban una moto, no te roban solamente la moto, que es un objeto valioso, difícil de adquirir, sino también te roban el transporte cotidiano, te roban horas de sueño en la mañana, te roban de repente el transporte para tus hijos al colegio, de repente te roban la forma que tú tienes de vivir, tu trabajo. Es decir, cuando una pérdida implica a su vez muchísimas otras pérdidas, pues eso va a recargar la cuota de dolor que tenemos que sufrir para poder adaptarnos. ¿Influye el nivel de dolor que experimentemos en una pérdida en esa capacidad de superación de ese dolor? Absolutamente, claro, porque fíjate, el dolor nunca viene como experimento, como sensaciones que experimento, nunca viene marcada por el externo, viene marcada por mi propia manera de vivir la vida, de vivir las circunstancias, de vivir incluso las adversidades, porque aquí en todo caso estamos hablando de la presencia de una adversidad del tipo que sea. Entonces es evidente que esto va a influir en la manera. La sensación de depresión, de angustia, de frustración, de incertidumbre, la rabia, que no me explico, esta intolerancia, esta irritación, tiene mucho que ver con, por supuesto, con todas estas variantes y esta manera como yo manejo la situación. Patricia, ¿qué es el duelo? El duelo son todas las reacciones que vivimos después de una pérdida importante en nuestra vida, ¿verdad? El duelo tiene reacciones físicas, tiene reacciones emocionales, tiene reacciones cognitivas, es decir, afecta a todo nuestro universo, a toda nuestra persona. Dentro de las reacciones físicas podemos identificar, por ejemplo, todo lo que son trastornos asociados al sueño, trastornos asociados a la alimentación. Yo siempre lo defino como si tuviéramos dengue, un gripón, ¿verdad? O sea, nos sentimos así como cansadísimos, nos duelen los huesos, tenemos hipersensibilidad a los ruidos, tenemos hipersensibilidad al contacto físico, Nos sentimos a la luz, cansados. por supuesto, muchísimo cansancio. ¿Genera esto dolores de cabeza, mareo, Puede fatiga? puede generarlo. Y sobre todo genera una gran vulnerabilidad a nivel físico. Es decir, si tenemos cualquier enfermedad previa, preexistente, cualquier condición, hipertensión, problemas hepáticos, cualquier diabetes, cualquier enfermedad, es muy importante ir al médico. Durante ese primer año, porque ese primer año se ha definido, ¿verdad?, ya científicamente como el año de mayor riesgo de perder la vida o de adquirir una enfermedad importante o de malograr una enfermedad preexistente. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo responde
bajando todas sus defensas. Es decir, el cuerpo está en un funcionamiento casi que mínimo. Entonces, la manera que tú te protejas, ¿verdad? En ese momento va a prevenir condiciones posteriores, pues, traumáticas o dolorosas que pueden agravar muchísimo el duelo. Muchísima gente llega a la consulta precisamente porque van al médico porque tienen problemas de hipertensión altísima o se les vuelan los valores de la diabetes o muy característicos. Y no saben qué lo causó. No saben qué lo causó. Bueno, lo asocian al duelo, por supuesto, Claro. pero no lo vinculan tan directamente. Bueno, cuando hacen todo el chequeo, el peritaje, bueno, se puede controlar la condición, pero también hay que cuidar al tratamiento del duelo, a la persona en su Así proceso es. de duelo. Y más allá de las manifestaciones físicas, ¿cómo se expresa el duelo a través de nuestras emociones, de nuestro aspecto psicológico, de nuestra conducta? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros, ya venimos.